Quizás la característica clave del Passat B fue la enorme variedad de unidades de potencia y las numerosas variaciones de transmisión. Otra diferencia importante con respecto al modelo anterior fue la ubicación del motor. En la quinta generación de Passat se instaló longitudinalmente, pero en el nuevo modelo se instala transversalmente, por lo que ya tiene 6 cilindros. El motor estándar del V6 es una unidad de potencia débil de 8 válvulas, 1,6 de volumen y marcada como VSE. Funciona exclusivamente con una transmisión manual de 5 velocidades y es muy confiable, sin pretensiones, pero a veces le gusta comer aceite y tiene problemas de refrigeración. También existe un Passat con motor MPI, cuya potencia es de 102 caballos, y esta, en general, es la mejor opción si necesitas un coche para la conducción diaria en la ciudad. Pero cuanto más avanza, peor se pone. Entre todos los motores con los que estaban equipados estos automóviles, hay 2 motores de aspiración natural que presentaron a los automovilistas el sistema FSI, inyección capa por capa, que permite que el motor funcione con un conjunto de combustible pobre. El motor 1.6 FSI con la marca BLF recibió 115 caballos. Y a primera vista, muchos entusiastas de los automóviles lo elogiaron por su transmisión por cadena de distribución. Dicen que no es necesario cambiarlo, ya que la versión estándar del motor tiene correa de distribución. Pero ese no fue el caso. En la práctica, la cadena se estiró increíblemente rápido, comenzó a traquetear e incluso a saltar después de 80 a 100.000. Es cierto que si cambia el aceite cada 10.000, o mejor, con más frecuencia, podría soportar hasta 200.000. Además, también causaron decepción las ondas lambda, que se estropearon muy rápidamente, el crujido del desfasador y toda una serie de problemas relacionados con la inyección. Por ejemplo, un empujador de bomba de combustible podría convertir fácilmente las virutas en aceite. Este motor de combustión interna se combina con una transmisión manual de 6 velocidades o una transmisión automática ISIN. El único motor 2.0 de aspiración natural con 150 caballos de fuerza e inyección directa llevaba la etiqueta BLR. Estaba asociado a una transmisión manual y automática de 6 velocidades. Esta unidad de potencia tira de manera excelente, pero requiere cuidado y mantenimiento oportuno. La transmisión de distribución es por correa, pero el árbol de levas de admisión funciona con una cadena corta. Entre las debilidades obvias: cambiador de fase caprichoso, servoaccionamiento USR problemático. Los tubos del sistema de ventilación del cárter son endebles. La entrada de aceite se obstruye con frecuencia y rápidamente. Problemas clásicos de inyección. En 2005, el Passat B6 recibió un nuevo motor, 200 caballos. Familia TFSI EA113. Podemos decir con seguridad que este motor sigue siendo el mismo 2.0 FSI, excepto que tiene turbina y problemas absolutamente idénticos. Ya en 2007, el modelo recibió nuevos motores turboalimentados. Quizás el más famoso de ellos sea el modelo 1.4 TSI de 122 caballos, SAA, familia EA111. El motor se hizo famoso por el hecho de que, debido a un tensor fallido, la cadena saltaba. Además, se estiró extremadamente rápido. Entre otros problemas, la válvula de derivación de la turbina se atasca con frecuencia. El anticongelante fluye abundantemente a través del intercooler. Consumo decente de petróleo. Ese mismo año, el Passat B6 comenzó a equiparse con los conocidos propulsores de la familia EA888. Incluye 2 motores diseñados desde cero, 1.8 TSI y 2.0 TSI. Si hablamos de lo mejor de lo peor, entonces esta es la primera opción, 1.8, marcada como BZB. Este motor en particular, a diferencia del resto de la línea EA888, no consume aceite de manera tan activa, pero tiene un problema clásico, una terrible cadena de distribución que se estira, aunque no tan rápido. Pero ahí terminan sus ventajas. Se instaló una terrible bomba en el motor, que está hecha en una caja de plástico y es accionada por una correa separada. La bomba está conectada a un divisor de plástico, contiene un termostato con sensor de temperatura. Toda esta compleja estructura tiene fugas con regularidad y,
Si la bomba se atasca o la correa se rompe, el motor en cuestión simplemente se quemará. A todos los demás motores de esta familia les encanta el petróleo. Aproximadamente 1000 kilómetros requieren al menos 0,5 de aceite, que no es el más barato. Los entusiastas de los automóviles experimentados y familiarizados con este problema gastaron dinero en la instalación de nuevos pistones y anillos que no tenían tanto apetito. Además, las unidades de potencia TSI tenían los siguientes problemas. Problemas constantes con la cadena de distribución. Las válvulas simplemente estaban cubiertas de depósitos de carbón. El sistema de ventilación del cárter no estaba haciendo su trabajo. Este motor se combinaba con una transmisión manual o automática de 6 velocidades, pero también había versiones con una transmisión preselectiva de 7 velocidades. Pero el motor 2.0 TSI solo estaba equipado con una transmisión manual o automática de 6 velocidades. Completan los motores de gasolina del Passat B6 dos motores VR6 de 3,2 y 3,6 litros. La unidad de potencia tiene inyección directa y el bloque de cilindros está fabricado en hierro fundido. Si hablamos solo de los motores de combustión interna de gasolina instalados en el Passat, estos son definitivamente los más exitosos. Sí, las cadenas todavía no son el último sueño, pero pueden soportar 200.000 sin ningún problema. Los problemas más comunes incluyen depósitos de carbón en las válvulas. No es la mejor membrana de la válvula de ventilación del cárter, que a menudo simplemente estalla. Bobinas de encendido que fallan rápidamente. Los motores VR6 tienen 250 a 300 caballos y se instalan junto con un DSG-DQ 250 húmedo y tracción total. En nuestra región es extremadamente raro, pero aún se puede encontrar una versión americana de tracción delantera con transmisión automática Aisin. Con las unidades de potencia diésel todo es mucho más sencillo. El Passat B6 comenzó con motores diésel de inyección bomba de 1,9 y 2,0 litros. La segunda opción tenía culatas de 8 y 16 válvulas. Los AS pertenecen a la familia EA188. El motor estándar de 1,9 litros tiene solo 105 caballos de fuerza y está equipado únicamente con una transmisión manual de 5 velocidades. El 2.0 TDI ya tenía opción, manual de 6 velocidades o DSG-DQ 250 húmedo. El 2.0 TDI de 8 válvulas tiene 140 caballos. Existen 6 variedades con 16 válvulas, VVE, BW, BKP, BMA, BUS, BMR, todas ellas equipadas con inyectores bomba piezoeléctricos, de 120 a 170 caballos de fuerza. Estos motores tienen un ejército colosal de fanáticos, pero para ser justos, uno no se atreve a decir que los motores son de alta calidad y están libres de problemas. Inmediatamente después del inicio de las ventas del Passat B6 con motor diésel, causaron muchos problemas. Por ejemplo, el motor simplemente podía fallar debido a una falla en la bomba de aceite, los inyectores eran caprichosos y no querían funcionar con combustible en mal estado. Además, era imposible repararlos, nadie sabía cómo hacerlo, por lo que tuvimos que comprar otros nuevos. Las tomas de los inyectores de la unidad de potencia de 8 válvulas se desgastaron rápidamente y las culatas de las de 16 válvulas simplemente se agrietaron. Debido a esto, los líquidos podrían mezclarse, el combustible entró en el aceite o en el cárter, el anticongelante entró en la bomba de aceite, etc. En general, en el lanzamiento del Passat B6, estos motores afectaron duramente la reputación de Volkswagen. Pero hoy en día casi todos estos problemas se han eliminado, por lo que los motores se han vuelto más fiables. No fue hasta 2009 que finalmente se sustituyeron estas unidades de potencia, sustituidas por motores diésel de la familia EA189 con Common Rail. De serie, el coche disponía de un motor de combustión interna 1.6, Cake, de 105 caballos. Además, hay motores 2.0, CVDC 110, CVAA 136, CVAP 140, CVAC 143, CVBB 170, con potencias de 110 a 170 caballos. Los motores 2.0 ya tenían desde el principio los clásicos problemas con la bomba de aceite. Pero ya en octubre del mismo año, los ingenieros de Volkswagen resolvieron rápidamente este problema.
En general, a los entusiastas de los automóviles les gustaron los motores diésel actualizados con Common Rail, por lo que no es sorprendente que con el tiempo los fanáticos del Passat comenzaran a cambiar a motores diésel actualizados, deshaciéndose de las problemáticas unidades de potencia de gasolina. Puedes encontrar fácilmente un Passat V6 con cualquier tipo de transmisión. Una transmisión manual de 5 velocidades funciona con unidades de potencia estándar, 1.6 MPI y 1.9 TDI. La situación con la transmisión manual de 6 velocidades es mucho peor, recibió dos modelos problemáticos. Viene completo con motores 2.0 FSI, TDI y TSI. La transmisión manual de los modelos 02Q y 02S rara vez resistió ni siquiera 150.000, después de lo cual literalmente se vino abajo. El problema era un cojinete de soporte del eje principal trasero vulnerable. Después de unos pocos miles de kilómetros, aparecieron problemas con la transición a primera y marcha atrás. Además, al conducir, la palanca de la caja de cambio simplemente se atascaba en la posición de marcha atrás. También hubo problemas notables con el embrague. Llegó al punto en que apareció un juego excesivo en el eje de entrada y la caja de cambio simplemente se atascó durante la conducción, lo que provocó la destrucción de la carcasa de la transmisión manual. En principio, sería incorrecto decir que existen vulnerabilidades en el diseño de la caja de cambios de 6 velocidades. Los problemas solo aparecían al conducir un coche con un volante bimasa desgastado y que traqueteaba. Como resultado del juego del volante en la caja de cambios, los sincronizadores y los embragues de marcha comienzan a deteriorarse. En casos particularmente avanzados, los dientes del engranaje accionado por el diferencial comienzan a fallar, los remaches se rompen y los cojinetes se desgastan. Todo esto va acompañado de un fuerte crujido. Si tiene suerte, el volante no puede durar más de 150.000. Pero con las transmisiones automáticas, al Passat V6 no le va bien. Mucho depende del mercado donde se entregó el automóvil, los países de la CEI o Europa, donde una versión de la unidad de potencia puede combinarse con diferentes transmisiones automáticas. En particular, con DSG o hidromecánica. El selector de coches con DSG estaba designado por estas tres letras. Automático 09G de Aisin. La transmisión automática hidromecánica Aisin TF60 SN se combinó por primera vez con dos motores atmosféricos de inyección directa 1.6 y 2.0 FSI, así como con un 2.0 TFSI turboalimentado. Después de lo cual se lanzó otro motor turbo 1.8 TSI. Este automático también se puede encontrar combinado con la unidad de potencia 3.6 VR6. Esta transmisión automática es extremadamente exigente con la calidad del aceite y su refrigeración. Además, se puede rastrear el siguiente patrón: cuanto menor es el volumen del motor, más pequeño es el radiador de la caja. Y esto está plagado de consecuencias desastrosas. Por lo tanto, estar constantemente en un atasco en el calor con un radiador obstruido puede provocar la deformación del cuerpo de la válvula. Si se notan golpes e impactos fuertes durante la conducción, entonces el problema es que el aceite de la transmisión se está sobrecalentando. La mayoría de las veces, este problema aparece en los Passat equipados con el 1.8 TSI y tienen problemas evidentes con la refrigeración del líquido de la transmisión. La mayoría de los entusiastas de los automóviles tuvieron problemas con la transmisión automática de 6 velocidades 09G del Passat V6 después de que expiró la garantía. Pero con una conducción cuidadosa y cambios de aceite regulares, después de 50 a 60.000, la transmisión automática podría durar más de 200.000. Además, otro culpable de la muerte de la transmisión automática del Passat V6 es el anticongelante, que ingresa al aceite a través de un intercambiador de calor oxidado. Pero hemos aprendido a lidiar con este problema. En particular, los entusiastas de los automóviles experimentados simplemente reemplazaron el intercambiador de calor de fábrica con un radiador enfriado por aire, que se instaló en el Passat V6 con unidades de potencia de gasolina de 2.0 litros. Esta se considera la forma más óptima de resolver el problema de refrigeración del ATF. Las transmisiones automáticas DSG preselectivas del Passat V6 están disponibles en dos variantes. Motores diésel TDI. Los motores 1.8 TSI y 2.0 TSI,
así como la unidad de potencia VR6, recibieron una transmisión automática preselectiva de 6 velocidades DQ250-02E. Este es un DSG bastante bueno con un recurso impresionante, especialmente si asistes al mantenimiento de manera oportuna y reaccionas ante las patadas que aparecen mientras conduces. En este caso, la caja le servirá fielmente durante muchos años. Pero hay casos en que los automovilistas con un estilo de conducción agresivo y un motor astillado simplemente rompieron el diferencial. Los motores 1.4 y 1.8 TSI están asociados a una transmisión automática de doble embrague DQ200, 12 de la noche, de 7 velocidades. Podemos decir con seguridad que esta transmisión es la peor. Si siente vibraciones mientras conduce en segunda marcha, es una señal segura de que ha aparecido desgaste en el embrague. Si reemplaza el embrague, a esto le seguirá un reemplazo obligatorio de la mecatrónica, ya que se notarán patadas al bajar de marcha. En casos avanzados, el rodamiento y el retén de aceite del eje de entrada comienzan a desgastarse, por lo que lo mejor es cambiarlos de forma preventiva. Las unidades de potencia a partir de 2,0 litros recibieron tracción total, desarrollada sobre la base del embrague Haldex de segunda generación. Se trata de un embrague húmedo multidisco ubicado en la caja de cambios del eje trasero. Además, en su carrocería hay una unidad de control. Inmediatamente después de la aparición de los Passat con tracción total, el embrague se rompía a menudo y casi nunca era posible repararlo. Hoy en día, Haldex se puede reparar en casi el 100% de los casos. En la mayoría de los casos, el pequeño motor eléctrico de la bomba es el primero en fallar. Esto es fácil de entender, aparecen errores en el sistema ESP y la transmisión del eje trasero deja de funcionar. Si encuentra este problema, deberá quitar el noveno fusible de la izquierda. Si se quema, no se apresure a reemplazarlo, primero ocúpese de la avería de la bomba hidráulica. Muy a menudo, el motor eléctrico se avería debido al desgaste excesivo de las escobillas del conmutador. O se inundará con ATF, que se escapará a través del sello de aceite. También puede fallar por desgaste del colector o por un cortocircuito, pero en este caso esto también afectará al estado de la placa de alimentación. En cualquier caso, deberá comprar una bomba nueva o buscar un motor eléctrico. Pero si hay problemas con la ECU, puedes intentar repararla. Por cierto, la fuente de alimentación a menudo se corta debido a la entrada de humedad. El problema es un sellado insuficiente. Y este es un error de cálculo de los ingenieros de Volkswagen. Para maximizar la vida útil del embrague, recomendamos encarecidamente llenar con aceite nuevo después de 30.000. Además, no olvide comprobar el apriete del sello de aceite del motor eléctrico. La pintura se desgasta gradualmente debido a la exposición a los productos químicos de la carretera, la pintura se desgasta literalmente en pedazos. También hay lugares vulnerables, pasos de rueda, esquinas de puertas, capó, maletero, borde debajo del parabrisas. Incluso si vuelve a pintar el automóvil por completo, esto no salva la situación. Después de 2 o 3 años, el metal florecerá en los mismos lugares. Encontrar un Passat B6 con una carrocería bien conservada es casi imposible. Pocas personas lo saben, pero el B6 es uno de los primeros automóviles extranjeros en tener un parabrisas con calefacción completa. Y para los entusiastas de los automóviles inexpertos de la SEI fue un verdadero shock saber cuánto cuesta reemplazarlo. Hoy en día, el precio medio de un parabrisas con filamentos calefactores es de unos $400, pero se puede encontrar fácilmente un equivalente chino que costará 2 veces menos. El automóvil puede tener opcionalmente faros adaptativos que dirigen el haz de luz detrás del volante. Pero el servoaccionamiento no es particularmente duradero, ya que después de aproximadamente 80 a 100.000 se detiene y las lentes comienzan a moverse exclusivamente horizontalmente. Todos los faros instalados en el Passat se degradan progresivamente, sus cristales se nublan y sus reflectores se vuelven ciegos. Pero todo esto se puede reparar, especialistas competentes les devolverán su aspecto original sin ningún problema. Otra novedad de la serie Passat es la iluminación LED trasera, que, en teoría, debería durar para siempre. Pero en realidad todo resultó completamente diferente. Se rumorea que los coches recibieron de la línea de montaje un lote de luces de baja calidad que tenían anillos demasiado grandes.
En principio, la iluminación se repara fácilmente, pero antes hay que llegar a ella. Para hacer esto, deberá cortar la carcasa y luego volver a soldar los LED averiados. Uno de los puntos más vulnerables del Passat B6. Los mecanismos de bloqueo fallan fácilmente y las manijas externas dejan de responder. A veces, el problema se puede corregir simplemente lubricando el servoaccionamiento. Pero Dios no quiera que en invierno entre agua en el mecanismo de la manija, que luego se congela y daña el trenzado del cable de la cerradura. Todas las modificaciones del Passat B6 tienen un servofreno de estacionamiento. Y no se puede decir que haya tenido éxito. Quizás el principal problema es que para muchos automovilistas el botón del freno de mano simplemente deja de funcionar. Todo porque el microinterruptor en miniatura falla o se obstruye con suciedad. Por lo tanto, el freno de mano solo puede funcionar después de presionar varias veces el botón. A veces la llave se puede reparar y en el mercado, si lo intentas, puedes encontrar llaves de repuesto de fabricantes chinos. Además, el servoaccionamiento de las pastillas se estropea a menudo. Esta unidad es un motor eléctrico con caja de cambios. Está instalado en una carcasa de plástico y ubicado en la pinza de freno de la rueda trasera. Con el tiempo, la estanqueidad se rompe y la suciedad entra en la carcasa, aparece corrosión y se produce la inevitable cuña. A veces, la carcasa de plástico no soporta la suciedad acumulada y simplemente se desmorona. Esto se puede entender por el hecho de que el automóvil no responde al botón del freno de mano. Como medida preventiva, recomendamos retirar la transmisión y limpiar la unión entre la carcasa y la pinza. Puedes echar un poco de grasa en la caja de cambios. Cuanto más tiempo se utilice el Passat B6, antes el propietario del vehículo se encontrará con fallos en el control del clima. La mayoría de las veces, deja de regular la temperatura normalmente y también aparece un crujido. Los diagnósticos suelen dar un error en los motores eléctricos de las compuertas. La mayoría de las veces, la avería se produce debido al hecho de que no hay señal del potenciómetro en el servoaccionamiento porque su pista está obstruida. Resolver este problema no es difícil, es necesario quitar los servos del amortiguador, desmontarlos y limpiarlos. Otra zona problemática. Los asientos con calefacción suelen estropearse y, afortunadamente, son muy fáciles de reparar. Simplemente retiramos el tapizado y soldamos los cables rotos. La suspensión delantera viene con puntales MC Person. Solo hay una palanca por rueda. Los bloques silenciosos pueden soportar fácilmente 50.000, pero luego comienzan a desmoronarse. Se venden por separado y no son tan caros. Los bloques silenciosos traseros están ubicados en consolas de aluminio, e incluso hace 5 años su precio era muy alto, había que comprar análogos. Y existe un análogo así, estos son bloques silenciosos de Skoda Fabia, Volkswagen Polo y Audi A2. Por supuesto, tuve que molestarme, porque tuve que volver a presionar el bloque silencioso en mi consola nativa. Además, también era necesario orientarlo correctamente, lo cual era muy difícil. Afortunadamente, ahora los repuestos originales han bajado significativamente de precio y los repuestos son incluso varias veces más baratos. El coche también tiene una característica relacionada con los casquillos estabilizadores delanteros. Si tomamos la unidad original, entonces no se pueden implementar sin un estabilizador. Afortunadamente ahora se pueden encontrar muchos sustitutos, pero hace 10 años había que sufrir para encontrar un reemplazo. En la suspensión trasera también habrá que prestar atención a los silent blocks de los brazos inferiores. Se dan a conocer después de unos 100.000. Todos los Passat B6 recibieron un refuerzo eléctrico, que muy a menudo se estropea. Normalmente, los diagnósticos indican una interrupción en la comunicación con la unidad de control o se detecta un cortocircuito a tierra. Y aquí hay una de dos cosas, entró humedad en el bloque o los contactos de los microcircuitos se rompieron, pero es poco probable que se encuentre. Por eso casi siempre hay que sustituir todo el bastidor. En los primeros modelos Passat B6, el indicador de fallo de la dirección asistida eléctrica podía encenderse en cualquier momento, lo que bloqueaba el volante y el coche podía no arrancar durante mucho tiempo. La culpa la tiene el bloqueo de la columna de dirección.
Afortunadamente, en aquellos años esto estaba cubierto por reparaciones en garantía, pero este problema todavía ocurre hoy en día. A medida que la cremallera de dirección se desgasta, empieza a golpear. Esto suele ocurrir por el amargor del resorte de las galletas o por su desgaste excesivo. Hay un par de galletas saladas en el estante del Passat. Para eliminar el desagradable ruido de golpe, será necesario desmontarlos y lubricarlos. Normalmente esto es suficiente.